Punto de Quiebre, donde las ideas se convierten en acción. Episodio 5. Bienestar general. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a lo que es nuestro quinto episodio del podcast Punto de Quiebre, en donde las ideas se convierten en acción. El día de hoy estoy súper contento de poder compartir con Marcela Caballero. Marcela, que es líder en diferentes multinacionales enfocados en procesos de finanzas y que el día de hoy viene a compartirnos acerca de su experiencia, acerca de sus conocimientos, acerca de prácticas que en la vida ha ido aprendiendo y que el camino profesional le ha permitido aportar también a otras personas. Así que, Marce, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Súper emocionada de estar acá. Un poco nerviosa también, pero creo que es parte del asunto, pero súper emocionada del tema que vamos a tocar hoy. Buenísimo, gracias por la confianza y por estar acá. Marce, creo que, y para contarle un poco a la gente, en el episodio anterior, y lo conversamos vos y yo en estos días, se habló del tema de la vulnerabilidad. Y se hablaba de la vulnerabilidad como un elemento en el que las personas hoy en día, y muchos de los líderes, a veces están como, uy, es que no me puedo mostrar débil, lo que no sé, ¿verdad? Y entonces fuimos conversando en ese episodio con Ricardo acerca de que, no, de verdad, que más bien es una oportunidad de aprender, es una oportunidad de hacer alianzas con los demás. Entonces, nos encantaría que en este episodio podamos como hacer un doble clic a ese tema de vulnerabilidad. Y por eso, a este episodio le hemos llamado... acordame, bienestar, gracias. Bienestar en la oficina. Entonces, bienestar. Cuando uno habla de bienestar, por lo menos a mí, se me viene a la mente de cómo hago para sentirme cómodo. Si hablamos de bienestar, tal vez vayamos como de lo macro a lo micro. Vos, Marce, que te encanta ese tema y soy testigo de eso, ¿qué entiendes o qué le dirías a la gente que deberíamos de entender tu bienestar así en general? Claro. Vamos a ver, si nosotros lo vemos desde la perspectiva de una definición como tal, el bienestar es aquel conjunto de condiciones, ya pueden ser prácticas, pueden ser programas, pueden ser estrategias que puede definir una compañía, que básicamente la idea es que puedan fomentar aquella salud mental, física, emocional y hasta social. Todo esto con el propósito de crear un mundo integral donde una persona se sienta bien, se sienta a gusto y que con esto pues vengan otras consecuencias asociadas donde se mejora el desempeño, la persona es más productiva, me siento mejor, entonces quiero, ¿verdad? Me pongo lo que llamamos, me pongo la camiseta. No. Ahora, ¿qué es interesante cuando hablamos de bienestar? Para mí es como una construcción de diferentes aspectos. ¿Y por qué digo una construcción? Porque a veces va a depender del momento en el que yo estoy, del lugar en el que estoy, hasta de la cultura en la que estoy operando en ese momento, ¿verdad? Si nosotros nos desplazamos años atrás, cuando estuvimos en el tema de la pandemia, el bienestar más bien era poder salir de la casa un ratito, airearse, ¿verdad? Y poder darle una vuelta con que tal vez no podía ver a mis compañeros del trabajo, pero por lo menos se enfocaba en que las personas pudieran salir un momentito de la casa, tomaron un poco de sol y eso ya generaba bienestar en ese ambiente laboral que estábamos, ¿verdad? En cuatro paredes y a veces solo con nuestro círculo, ¿verdad? Social específico. Versus que ahora más bien la gente, no, me quiero quedar en la casa, ahora por favor déjenme trabajar desde la casa. Las empresas, el tiempo, de todo, ¿verdad? Existen millones de opciones y créanme, lo conozco porque todos los días me llegan con alguna versión muy creativa de por qué me quiero quedar en la casa. Pero existen diferentes maneras de cómo se percibe ese bienestar. Entonces, por eso les digo que tal vez, si yo lo veo de mi perspectiva, va mucho asociado a esa construcción de factores y también en el lugar físico en el que yo esté. No va a ser el mismo bienestar que tal vez tenemos acá en Costa Rica, donde tenemos un tipo de clima la mayor parte del año, al mismo bienestar de decir, salgamos un ratito a caminar en Minneapolis en esta época del año que se está muriendo de frío, ¿verdad? Entonces, creo que es esa construcción de diferentes aspectos y también algo que ya viene muy a nivel personal, ¿qué significa bienestar para vos? ¿Verdad? Porque tal vez bienestar para mí puede ser poder hacer pausas activas a lo largo del día,
puede ser hacer una pausa grande, entonces es algo que coordino con mi jefe y le digo, mira, tengo estos horarios, voy a dividir una pausa en el medio y voy a tomar un tiempo significativo y ahí puedo ir al gimnasio, tener un poco de flexibilidad, o puede significar algo totalmente diferente. Entonces creo que también es darse esa flexibilidad de uno como persona que trabaja en un ambiente corporativo, qué es lo que hace sentido para uno y qué es lo que uno llama bienestar para uno mismo. No bajo las preconcepciones de la sociedad. Sí, aunque el que no necesariamente está escrito en un diccionario, o que no necesariamente está en una pared y eso va a ser para todos, porque yo creo que hay dos palabras que quedaron ahí en mi mente, lo que dijiste, que fue integral, ¿verdad? Que no es como, en esto estoy bien y en esto más o menos y en esto mal, porque en el momento que en algo te está golpeando, entonces entendería que es como de eso meterle rico. Te desbalanceas totalmente. Y la parte de construcción, porque no es de la noche a la mañana, sino que llega con ese proceso de conocimiento que si lo dices desde el individual, que estabas diciendo, tengo que yo saber qué es bienestar para mí, entonces parte de esa responsabilidad de autoconocimiento, porque hay gente que ni lo sabe, porque no se toma la tarea de decir qué será para mí bienestar, y simplemente van como en automático en la vida, ¿verdad? Que creo que hay un tema de conciencia importante que tal vez podamos ahorita conversar a detalle. Pero adicional, por lo que voy entendiendo, es como que no hay como una receta secreta. No es como la varita mágica que si uno está en una posición de liderazgo nada más va a llegar y va a decir, ay, para todo le voy a darme espacio para que vaya a la gimnasia. Exacto. Porque como decías, tal vez no. Y con lo que decías de hasta el contexto. Porque, y ahora hablábamos antes de empezar, de que puede ser que aquí estamos nosotros quejándonos del frío que está haciendo estos días. Correcto. Pero al lado tenemos personas que en una empresa multinacional están deseando más bien ver cómo lo mandan a Costa Rica porque hoy como el paraíso tropical. Y eso ya les genera bienestar a ellos. Marci, si lo vemos desde el punto de vista del liderazgo, ya nos diste algunos ejemplos. ¿Qué piensas vos o cómo interpretas esto que acabo de mencionar yo del autoconocimiento, de empezar desde uno antes de ir a ver a los demás? No sé si tienes experiencias o cuál es como tu conceptualización de eso. Claro, vamos a ver, para mí, y tal vez aquí les cuento una experiencia de hace muchos años, en mi primer rol en el liderazgo, era un equipo muy, muy, muy grande y tras de eso yo venía de un área diferente completamente al área de finanzas. Hoy trabajo en finanzas, entonces era entrar a un nuevo mundo como líder de esa organización y tras de eso una organización muy grande y lo primero que uno piensa es ¿cómo hago para legitimizarme, verdad? ¿Cómo hago para que crean en lo que yo vengo a vender, en la visión que tengo, en lo que estoy pensando para la organización? Ganar credibilidad. Exacto, esa credibilidad. Y entonces uno, o en todo caso, yo personalmente me puse muchísima presión de decir, bueno, ¿qué es todo lo que tengo que proyectar? ¿Cómo voy a hacer para verme igual que en aquel entonces mi jefe, verdad? Que yo creía que era muy exitoso. Y entonces yo decía, bueno, yo me tengo que ver igual, ¿verdad? Y entonces ahí venimos al punto de autoconocerse o cuáles son estas reglas que le impone a uno la sociedad de cómo uno se tiene que proyectar. Y recuerdo que eso me empezó a generar presión, estrés, ¿verdad? Y llegó un momento donde todo se vino abajo. O sea, a nivel físico, recuerdo que el detonante iba para un viaje y fui a la oficina porque de ahí me quedaba más cerca de irme al aeropuerto. Y donde estoy ahí en la oficina trabajando, mientras estoy pensando que tengo que el pasaporte, que irme para el aeropuerto, que todas esas cosas, alguien me llama y donde vuelvo a ver hacia el pasillo se me hace así. No. Y yo, ¿verdad? Es muy temprano, sé que no he tomado ni una gota de licor, ¿qué está pasando, verdad? Y me acuerdo que me empecé a sentir como extraña, como el cuerpo raro y yo decía, ¿qué estará pasando, no? Y en eso, cuando la persona llegó a donde yo estaba, seguro me vio la cara en ese pálida, ¿verdad? Yo tras de eso soy muy blanca, pero más blanca de lo normal. Y me acuerdo que me dijo, Marce, ¿te pasa algo? Que no sé qué. Le digo yo, vieras que no sé, pero me estoy sintiendo como extraña. Y nadie dice, Marce, mejor anda como al centro médico que tenemos ahí en la compañía para ver que te revisen, porque tras de eso tenés un viaje, entonces... Y que parece que se le baja la presión. Es un poco preocupante, ¿sabes? Bueno, la cosa es que fui al centro médico y tenía la presión arterial, pero así, ¿verdad? Por los cielos. Y entonces, claro, nunca en la vida yo había sufrido de presión alta, nunca, ¿verdad? Siempre que me iba a tomar la presión, siempre estaba súper bien. Y
En eso, claro, me asusto, toda la cosa. En ese momento la persona pues ahí me ayudó un poco, me recetó un par de cosas, etcétera. Bueno, ya la cosa es que me voy hacia el aeropuerto y cuando iba de camino contacto a mi jefe y le cuento, ¿verdad? Y yo, mira, tal persona, me está pasando tal cosa. Yo igual voy de camino para el viaje porque tras de eso era un viaje por un tema de una escalación. Entonces era todos esos temas de tenemos que ir a ver cómo les vendemos que estamos haciendo un muy buen trabajo porque lo estábamos haciendo y que ellos entendieran, ¿verdad? Por encima de la escalación que tuviéramos en ese momento. Entonces, tras de eso, el tema hacia donde yo iba era muy... Presión sobre presión. Y entonces, bueno, le cuento eso y él realmente súper preocupado me dice, mira, Marce, cuídate mucho, porfa, cuando llegues al hotel, pedí que te lleguen a tomar la presión también, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos esos días que estuve de viaje me estuve tomando la presión y listo, volví. Cuando volví fue como un despertar. Yo dije, algo aquí no está funcionando, algo aquí no está bien y no sé qué es lo peor, digamos. Claro, eso te iba a preguntar si hubo un diagnóstico. En ese momento yo nada más sabía que se me había subido la presión y que yo no sabía qué estaba pasando. Y como alguien que le gusta controlar mucho las cosas, yo dije, ¿cómo nunca me he dado cuenta de esto, verdad? Para no hacerle la historia larga, sí, desencadenó un tema de presión arterial, ahora estoy con tratamiento, etcétera. Pero habían tantas señales antes de ese momento de cosas que me estaban pasando que después yo empecé como a caer en cuenta que ahí fue donde para mí fue mayor como bandera roja, digamos, de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque yo no me había dado cuenta. Entonces, desde la percepción de mis colaboradores, desde la cara con la que los recibía en las mañanas, desde que me costaba dormir, se me estaba cayendo el pelo, o sea, cosas, ¿verdad? Que tal vez uno a veces no relaciona una cosa con la otra. Cuando empecé a hacer como ese recuento, fue donde me di cuenta que había un montón de situaciones que estaban ocurriendo. Sí. Y por eso creo que uno de los principales mensajes que tal vez les quiero dejar hoy es ese autoconocimiento, ¿verdad? Aprender a identificar esas señales cuando realmente empiezan a ocurrir o cuando tal vez uno siente que hay algo que uno no se siente como 100%, digamos, en el top, es por alguna razón. Entonces, no descuidar. No normalizarlo. No normalizarlo tampoco. Y es que estamos, y eso le decía, el tema de vivir en automático. Y estamos acostumbrados a que, es que es normal estar estresado. Es que es normal que dura la cabeza de vez en cuando. Sí, eso es normal. A veces, con este tema del autoconocimiento, yo he conocido gente que dice, pero José, ¿y eso cómo se come, verdad? ¿Y eso cómo es? Por ejemplo, y puede ser una práctica que uno en un principio lo ay, ¿cómo voy a hacer eso? Pero, por ejemplo, yo trato, porque es un tema en el cual todos vamos en ese camino, estamos con alguna alfabetización de este tema, de vez en cuando hablar con usted mismo. Yo creo que uno siempre está hablando con uno mismo, pero de una manera intencional. Mira, no sé, una vez a la semana. ¿Cómo fue esta semana? ¿Qué aprendí? ¿Qué me costó? ¿Qué me tiene estresado? ¿Dónde me sentí bien? ¿Qué podría aprender la otra semana? ¿Qué estoy haciendo de más que debería levantar la mano porque no debería ser yo quien lo hago? Y entonces de un pronto a otro es una serie de preguntas que si uno de verdad lo hace a conciencia, porque no lo estás hablando con nadie más, es contigo mismo, te puede llevar poco a poco a generar el hábito y luego poco a generar acción, especialmente en esos temas de levantar la mano, decir que sí, que me gusta, que no me gusta, a quién están impactando, como decías ahora, ¿no? Tal vez yo no me daba cuenta porque tal vez no era mi intención. No parte de que yo quiero que la gente me vea que estoy enojado, pero tal vez estoy reflejando eso y ver ciertas barreras con los equipos. ¿Hay algún ejercicio adicional que vos crees con tu experiencia o con que hayas escuchado, leído, preparado, en donde vos digas, sí, creo que esas preguntas que dice José puede servir, pero hay un otro ejercicio, algo que vos se te ocurra o que vos has visto que alguien te sirva? Sí, vieras que aquí también les quiero dar dos ejemplos. Con esta misma historia, ¿verdad? En la que los estoy llevando conmigo, posterior a que pasó todo esto y empecé a identificar esas señales, recuerdo que lo primero que hice fue sentarme de vuelta con mi jefe y recuerdo que le dije, mira, aquí tengo cosas que cambiar, o sea, hay cosas que no están funcionando. Y ese proceso de abrirse, que creo que va de la mano con el tema de la vulnerabilidad del episodio pasado,
es importante porque a veces volvemos al mismo punto. No me quiero sentir débil, no quiero que mi jefe me vea como alguien débil y que después diga, esta persona no sirve para liderar. Y recuerdo que fue duro en ese momento enfrentarme con la situación de pensar, tengo que quebrar ese estigma que tengo, esa preconcepción que tengo de que así eso es como esperar. Es exponerse exactamente y llegar desde un lugar muy vulnerable y decirle, no le estoy dando, ¿verdad? O sea, no lo estoy logrando. Y que no quiere decir que no sea malo. Para nada. Pero que en ese momento no piense que sí, que se puede ver así. Exactamente, porque uno lo que puede pensar es, bueno, me acaban de poner en esta posición, no le estoy llegando a las expectativas que en mi cabeza yo tengo que dar, ¿verdad? Porque también ni siquiera fueron que sí impuestas por él, es uno solo que se pone, ¿verdad? La camisa aquí. Y tener que decir, no estoy llegando, ¿verdad? Recuerdo que tuve una conversación con él y él me dijo, mira Marce, aquí estamos para vos. Él fue súper abierto a decirme, te apoyamos y te guardamos la espalda, lo que vos necesites, decime qué necesitas. Y recuerdo que en ese momento me puse a investigar, pedí ayuda de una persona de recursos humanos que trabajaba como a nivel regional, entonces ella me dio coaching durante mucho tiempo. Pero también lo hacía la parte externa, porque yo decía, esto no solo es cuando yo estoy en el trabajo, porque capaz si estoy llevando el estrés a mi casa. Integral, decías. Exacto, cuando como, cuando hago ejercicio, en cualquier otro momento yo estoy con ese estrés todo el tiempo a flor de piel. Para que me afecte la presión arterial, o sea, para que llegue a tocar mi corazón, ¿qué es lo que está pasando? Mentira que llegas al trabajo y se te sube la presión y llegas a la casa y se me baja. O sea, no, se estabiliza. Hay gente que dice, es que deberían de ser de una manera en el trabajo y los problemas del trabajo, entonces llegas a la casa y es que somos personas únicas. Ojalá se pudiera, ¿verdad? Pero somos sería maravilloso si no pudiera como encender y apagar. No sé si han visto alguna de las series Severance, que donde salen de la oficina, ahora no les quiero hacer spoiler, pero bueno. Pero exactamente eso no se puede, digamos, no estamos configurados de esa manera. Entonces, recuerdo que busqué por fuera un curso de mindfulness, ¿verdad? Que es básicamente cómo estar presente, cómo cada vez que uno hace cualquier cosa, comer, cuando estás con personas hablando, cuando estás en el trabajo, estás presente en ese momento y estás identificando todas esas cosas en el momento que pasan. Recuerdo que uno de los ejercicios más importantes que nos enseñaron en ese curso era la respiración, aprender a identificar la respiración. Y recuerdo que justo después de que era los fines de semana el curso fue un sábado. El lunes estoy en una reunión y justo me tocó con una persona que normal, así, tocaba los puntos claves, digamos, para estresarme y generarme, ¿verdad?, algún tipo de enojo, una reacción. Y recuerdo que donde estoy en la llamada con la persona, algo está diciendo y yo estoy... O sea, yo misma me empecé a identificar la respiración, o sea, el nivel tan constante de respiración en el que estaba y digo yo... Pero fuiste consciente por primera vez. ¡Wow! Por primera vez en mi vida. Antes de eso nunca me había dado cuenta que la respiración, o sea, que me agitaba de esa manera, ¿verdad? Y recuerdo que en ese momento parte de lo que le dicen a uno en el curso es no trate de controlar, o sea, no trate de que en ese momento usted haga, ¿verdad? Y trate de aguantar la respiración, sino más bien simplemente sea consciente de que existe. Sea consciente que ahí está y solito en algún punto se va a regular. Y recuerdo que en ese momento lo identifiqué y ya empecé a tratar de controlarlo y yo dije, no, la metodología dice que no lo trate de controlar, voy a tratar de seguir prestando atención, pero qué curioso que ya soy consciente de eso. Y al ratito se empezó a tranquilizar y lo bajé completamente. Entonces, donde me preguntabas sobre las preguntas y hacerlo, por ejemplo, un ejercicio una vez a la semana, me parece una excelente idea, pero también los insto a buscar algunas de estas prácticas que les permite identificar en el momento en el que está pasando alguna de estas situaciones. Justo ayer estuve en una llamada un poco complicada y en el momento en el que terminé la llamada, yo misma me sentía, ¿verdad? O sea, hasta que uno siente los hombros, los brazos, ¿verdad? Etcétera. Y en eso dije, bueno, bloqueé la computadora, me fui para abajo, estaba en mi casa, entonces me hice un té, me senté con mis perros. Y nada, me puse a ver para afuera un ratito, o sea, fueron 5 minutos entre una reunión y la otra, pero solo el poder desconectarme en ese momento hizo que la siguiente reunión en la que iba ya estaba en otro lugar emocional completamente. Yo le llamo a eso que son como catalizadores de la emoción, ¿verdad? Y que son diferentes para cada persona. Totalmente. Yo recuerdo que hace mucho tiempo yo no tomaba nada de agua.
no tomaba agua, para no me hacía falta. Y la gente pensaba, José, tenés que tomar agua, tenés que tomar agua. Entonces era como, bueno, una botellita. Entonces ya me regalaron una botellita y la andaba para otro y la botellita la alcanzaba todo el día, ¿verdad? Pero una vez donde estaba en una reunión, de esas reuniones que como dices vos, de pronto a otro yo, hasta que siente uno, me estoy molestando, entonces agarro yo el agua y tomo agua. En el momento donde está, y empecé a sentir como que el agua me ayudaba. Y entonces de un pronto a otro, ya como muy intencional, empecé a, no es que el agua es mi amiga, que me ayuda a sobrellevar esos momentos, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista hasta emocional. Y entonces yo creo que cada quien, si es ir un momento a respirar al aire libre, si es acercarse a su mascota, si es desconectarse 10 minutos para hacerse un tecito y conversar con alguien de su casa, si es leer algo que te gusta leer, ¿verdad? Creo que cada quien desde ese autoconocimiento puede hacerlo. Y me parece súper interesante lo de la respiración. Inmediatamente te estaba diciendo y me puse a pensar en mi mamá. Mi mamá, y vos sabes, a eso operar el corazón y todo el asunto. Y entonces desde que ella pasó eso, se ha puesto como muy interesada en entender todo lo relacionado y por qué me dio y cómo pueden estar mis hijos y todo el asunto. Y entonces hace un tiempo llega y me cuenta que estuvo como un webinar, una charla, en donde un cardiólogo, un experto, explicaba que la respiración durante toda tu vida tiene un impacto directo en tus arterias, en todo lo que tienes ahí, internamente del corazón. Y le explicaban, y ella contaba a mí, que cuando una persona está o muy estresada o muy enfocada, que también es con el tema del foco, en algo específico, una tarea, no se da cuenta, pero puede pasar que está en el otro extremo, en donde el otro extremo es como que se queda, o sea, si estás respirando, pero como que no. Sí, lo pausas. Cuando uno se mete jugando a aguantar bajo el agua. Exacto. Que uno así. Y se quedó ahí. Y se queda. Y entonces me dijo eso y yo pensé, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Flor, tome y listo. Me quedé con eso, ¿no? Y como a las 2 semanas, un día estoy haciendo una tarea en la computadora y de un pronto a otro estoy aquí en Cabo Verde. No estoy respirando. Estoy respirando. Tiene toda la razón, ¿verdad? Entonces, creo que al final de cuentas es lo importante de la respiración desde la conciencia que nos va a escuchar y saber por qué no sabemos, ¿verdad? Porque normalmente no nos explican de esto. Y con este concepto de mindfulness, a mí me encanta hoy en día hablar con gente y llamarles a la invitación de tratar de estar presentes. A mí me gusta llamarle en cuerpo, en mente y en emoción. Entonces. Porque a veces yo sé que la persona está en la parrilla, pero a veces les queda como, ¿será que está? De verdad no se preocupen. Y pasa mucho, a veces porque yendo mal la cabeza, la tarea, la universidad, el gimnasio, la mascota, los mandados. Entonces hay un reto ahí que hay que estar uno mismo tratando de jalarse. Y por otro lado, las distracciones, ¿verdad? Que el celular, que la computadora, que las notificaciones constantemente, ¿verdad? Esa necesidad como de estar conectado que le genera a uno un montón de estrés y depresión a veces innecesaria, pero también la desconexión con la gente con la que estás interactuando. Y Marce, bueno, en esa historia que te estás contando, una vez que pasa eso, llega lo de mindfulness, ¿qué ha pasado después? Porque entiendo que fue hace unos años, ¿verdad? Eso fue hace algunos años, sí, y de hecho fue interesante porque cuando llevamos el curso nos pedía como hacer un mini proyectito, digamos, como para ver cómo aplicábamos el conocimiento. Y recuerdo que para ese momento, como ya había empezado con cardiólogo y toda la cosa, pues diariamente me tenía que monitorear la presión, ¿verdad? En las mañanas, en las tardes, etcétera. Y entonces dije, mira, yo voy a hacer mi propio proyectito, ¿verdad? Exacto. Entonces, recuerdo que en esa época dije, bueno, ya tengo todas las mediciones de previo al curso, voy a empezar a medirme a partir de aquí en adelante, ¿verdad? Entonces, durante lo que quedó del curso, me estuve monitoreando después de hacer las meditaciones o los ejercicios o lo que nos fueran enseñando. Y vieran que es súper chiva porque tengo una presentación que hasta el día de hoy la atesoro mucho y cada cierto tiempo la abro como para recordarme el proceso por el que pasé. Y se ven donde todos los indicadores bajan, digamos, como que se normalizan y vuelven a llegar a un estado un poco más sano, ¿verdad? Porque ya a partir de ese momento ya tuve que empezar con medicamento por el resto de la vida y etcétera, pero sí volvieron a un poco de la normalidad. Entonces, para mí, claro, en ese momento, más cuando uno piensa en la salud y más cuando uno piensa en un corazón, ¿verdad? Que es tan vital para la vida,
obviamente uno no lo quiere descuidar, o sea, así como te dicen, ¿verdad? Cuando uno se enamora, el corazón va de frente, ¿verdad? Así también uno con la salud del corazón va de frente. Entonces, recuerdo que para mí ese fue un momento como un antes y un después que definió el cómo iba yo a seguir operando a partir de ese punto. Y entonces, a la fecha, lo que hago es siempre devolverme a ese sentimiento, devolverme a ese momento como de desesperación por el que uno a veces pasa, de decir qué está pasando y cómo hago para resolverme, y tal vez todavía no tener todas esas respuestas de cómo lo voy a resolver, pero saber que no tiene la mejor intención para que eso pase. Y entonces ahora justamente eso es lo que hago. Me devuelvo mucho hacia ese momento, me aseguro de estar consciente y de estar muy en el momento, ¿verdad? Ahora vos hablabas de eso, de estar con alguien y estar a la vez desconectado. Me pasa mucho con mi hija, que a veces me dice, ma, es que vieras, digamos, las pasadas me decía, ma, es que vieras que el collar de no sé dónde, si uno lo comparara de Swarovski, cuesta no sé cuánto, pero me encontré esta otra página donde cuesta tal cosa, ¿verdad? Y en ese momento yo estaba haciendo otra cosa, o sea, estaba literal buscando algo para pagar una factura, no me acuerdo qué era, y yo justo en ese momento dije, no, suave un momento, porque te está hablando tu hija, algo que es importante para ella, que tal vez vos estás diciendo, problema Kardashian, ¿verdad? Que el collar Swarovski que quiere, pero es importante para ella. Y entonces me acuerdo que me devolví con ella y digo, yo, mi amor, dame un segundo, porfa, porque necesito terminar de hacer esto. Y me dice, no, pero es que yo, mi amor, pero no se va a ir. Ahí va a estar. O sea, el collar nadie lo va a comprar, digamos. Y que se vale decir, Dame un toque. A veces es una atención, pero es una atención mentirosa. Exacto, porque yo voy a estar haciendo, ajá, ¿verdad? Y realmente no te estoy poniendo atención, o te digo, sí, y tal vez no era sí, ya capaz después ella me dice, bueno, usted me dijo que sí, ¿y dónde está mi collar, verdad? Entonces me acordé y mejor dame un segundo para terminar de hacer esto. Apenas termina de hacer esto, podemos ver eso. Ay, bueno, está bien, ¿verdad? Entonces ya me dio el segundo y ya después de eso volví con ella y ya vimos lo del collar. Pero entonces hasta ese tipo de cosas que son muy chiquititas, que tal vez alguien no lo ve como algo muy relevante, en ese momento era algo importante para mi hija, que yo le diera la atención que ella se merecía, y para mí también era un momento donde no puedo estar en dos cosas a la vez y necesito ser consciente que necesito enfocarme en una antes de poder enfocarme en otra, y le estoy dando la prioridad que necesita porque si no nos quedamos sin luz. Entonces, ¿cómo se logra, digamos, estar en ese nivel, como vos decías, de conciencia, de poder estar articulando esos mensajes de manera correcta y que la persona que está del otro lado pues también entienda que uno viene desde un lugar de buena intención, que uno viene desde el lugar de quiero darte toda mi atención en el momento en el que podamos hablar, y que pueda entender por qué se necesita en algún punto hacer una pausa o no hacer una pausa. Si volvemos al mundo laboral, recuerdo igual otra conversación que tuve con mi jefe, creo que fue la semana pasada, estábamos hablando de un tema igual un poco complicado, y en eso le dije, mira, no me estoy sintiendo bien. O sea, no me estoy sintiendo bien en este momento. Entonces creo que mejor, si podemos, dejemos la conversación en este punto y vuelvo con vos cuando esté en un mejor lugar. Y me dijo, claro, está bien, no te preocupes, que no sé qué, pero yo sabía que si seguía en esa conversación, o iba a estar haciendo una cara, o tal vez me iba a ver, ¿verdad? O sea, yo soy cero persona poker face, lo tengo que aceptar. Se va a notar. Todo se me nota, entonces yo sabía que se me iba a notar que no estaba a gusto, que estaba incómoda, que, ¿verdad? Etcétera. Y entonces en ese momento yo opté por decir, bueno, ¿verdad? Si él me lo permite, es lo que me gustaría hacer. Y en ese momento me dijo que claro que sí. De hecho, después volvimos a hablar del tema y ya me dijo, mira, te incomodó tal cosa, etcétera. Entonces yo, sí, es que esto y esto, y es por esto y esto, y también son diferencias culturales muy grandes, entonces tal vez él en su momento no entendía por qué podía generar incomodidad, y entonces ya yo pues después le expliqué y me decía, sí, es que aquí es muy diferente, ¿verdad? Entonces yo le decía, sí, no, pero no hay ningún problema, o sea, está todo bien. Pero qué chiva escuchar eso y entender que todos y todas podemos desde nuestro contexto, los contextos son diferentes, pero tratar de propiciar culturas en donde cada vez lo que sí se normalice sea que podamos levantar la mano y decir, mira, podríamos continuar hablando más tardito, es que ahorita no me siento bien, porque creo que regresamos a lo que hablábamos al inicio, de que las personas no están en ese punto en general. Pero entonces yo creo que esto que nos compartes de tu historia es el cómo sí se puede, y que está en cada que cómo ir de a poco entendiendo su contexto, su ambiente, su entorno, sus jefes, ¿verdad? Su gente que le reporta, donde sí,
dónde de a poquitos, cuándo y cómo hacerlo, ¿verdad? Para lograr eso, porque al final de cuentas es un tema de cultura organizacional, en donde cada quien pueda sentirse cómodo en eso. Y al final de cuentas es un bienestar, por lo que estamos hablando. Totalmente. Y creo que es un proceso de aprendizaje tanto para uno como para esa cultura que uno y ese clima organizacional que uno quiere propiciar, ¿verdad? Y volvemos al tema de la construcción que hablamos al inicio, volvemos al tema integral, que no sea solo en un ambiente o en otro ambiente, o solo en algún lugar estoy bien, pero en el otro estoy mal. Entonces son un montón de cosas que se unen en pro de hacerlo. Y yo creo que pocas personas tal vez podrán decir, y lo dejamos para los comentarios, pero pocas personas podrán decir, fui donde mi jefe y le dije que no hablé de esto porque tenía miedo de hacer tal cosa, y que el jefe ya le ha dicho, sí, que dicha que no lo dijo porque es correcto, o sea, su miedo era correcto, yo lo voy a despedir si usted habla de esa manera. Creo que nunca le ha pasado a nadie. Más bien lo que le dicen a uno es, ¿cómo no dijiste algo? Gracias por venir. ¿Cómo no nos contaste que estabas pasando por esta situación y tal vez te pudimos haber ayudado, tal vez pudimos haber trabajado con vos en algún plan, en alguna estrategia, en algo que podíamos hacer? Y entonces en ese momento donde una vez hasta se siente uno como un poco tonto porque uno dice, ay Dios, y yo aquí, ¿verdad? Como Tanto que me dicen las historias. pasando por tantas cosas en mi cabeza que según yo creía era lo que iba a pasar, y después realmente te das cuenta que era totalmente lo contrario, que no era eso lo que iba a suceder y que más bien perdiste tal vez una oportunidad de tiempo donde pudiste estar trabajando en algunas de esas mejoras. Claro. Es un tema de validación y que nos pasa, y es un reto gigante en comunicación, ¿verdad? Que asumo, que no valido y que narro 700 historias. Te voy a decir lo que digo, que si pasa un hecho y hay 100 personas mirando ese hecho, ¿cuántas historias se hacen? Mínimo 100. Mínimo, exacto, porque del overthinker te puede decir que hizo 500 más. Exacto. Y entonces empiezan las historias que si no validamos, que si no conversamos, que si no nos atrevemos, de un pronto a otro ya no fue una historia. Fue una novela, yo decía la novela mexicana, pero yo me he puesto, ahora tengo que decir la novela turca, ¿verdad? Entonces, aquella novela en donde voló la persona y validar, porque si no estás asumiendo, y es de los principales problemas que nos generan conflictos innecesarios muchas veces en la vida, en las oficinas, en el trabajo. Marce, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, hablemos ahora ya el liderazgo y pensamos en líderes, en emprendedores, en gente que está empezando a tener equipos a cargo. ¿Qué recomendación o qué anécdota tienes o qué experiencia que pudieras compartir para ya no hablando del autoconocimiento, ya no hablando de mi bienestar, que no deja de estar ligado, pero más pensando en cómo genero esa cultura para ese equipo, para esa gente que trabaja conmigo? ¿Tenés algo en mente que pudieras compartirnos? Sí, tal vez aquí les voy a contar un par de ejemplos, o tal vez algunas prácticas. Una tal vez que uno fomenta y otra que tal vez llega a uno por los caminos del destino. Pero bueno, algo que a mí me gusta hacer y que por lo menos yo sí aprecio mucho desde mi perspectiva como líder, es que cada cierto tiempo trato de hacer sesiones, digamos, lo que normalmente conocemos como focus group, ¿verdad? O sea, o como grupos de enfoque donde tomamos un tema, tomamos un problema, o simplemente nos reunimos un ratito a hablar. Entonces, en el equipo que yo tengo, pues hago diferentes grupos pequeños y me siento con ellos a hablar un rato. Dentro de las conversaciones que tenemos, hablamos sobre potencialmente bienestar o cómo se están sintiendo. Por ejemplo, cuando estábamos en el tema de pandemia también, cómo se están sintiendo dentro de ese ámbito. Ahora que estamos volviendo más a la oficina, entonces, cómo se sienten con esos cambios. Creo que está pasando en este momento en muchas compañías cambios de transformación, nuevos momentos de inteligencia artificial, cómo eso puede llegar a impactar nuestro proceso, etcétera. Y entonces eso fomenta que uno pueda tener conversaciones un poco más abiertas con los equipos de cómo se sienten en relación a todos esos cambios. Y a veces los líderes optan por preguntar, bueno, ¿y ustedes qué creen sobre los cambios? ¿O cómo su trabajo se va a cambiar con la nueva inteligencia artificial o con lo que sea? Y lo ven más desde la parte operativa, pero también los insto a buscarlo desde la parte de cómo se sienten ellos físicamente con ese cambio.
Me siento inquieto, me siento con incertidumbre, me siento preocupado. ¿Qué están los síntomas? Exacto, y todo eso a veces es simplemente decirlo. Yo recuerdo que hay en las escuelas, los chiquitos, ¿sabes? Cuando llegan a la escuela, dicen, ¿verdad? Con caritas, si me siento feliz, triste, etcétera. Entonces es básicamente un ejercicio muy similar donde uno puede entrar, o que sea a un nivel chiquito, porque tal vez en la sesión en el focus group no se va a poder llegar a todos los niveles de cada uno de ellos, pero eso a uno como líder le da una sensación de cómo está ese clima organizacional. ¿Y cómo puedo gestionar los diferentes caritas? Puede estar en Caritas y otro, bueno, entonces a este tengo que gestionarlo de una manera diferente. Hay que gestionarlo de una manera diferente y eso después te va a dar la perspectiva para que vos puedas crear estrategias. Entonces, cuando hablamos de bienestar, no es solo la práctica puntual, no es solo el programa que pusimos para que, no sé, la gente pueda ahora hacer X, Y o Z, es crear realmente estrategias que puedan colaborar con ese propósito. Y eso te lleva de la mano de esas sesiones que vos podés hacer con el equipo directamente. Si vos no tuvieras la capacidad de hacer las sesiones directamente con el equipo, porque tal vez es un equipo muy grande, es un equipo que está fuera de la ubicación en la que vos estás, si vos fueras un emprendedor y tal vez sos vos solito, entonces volvemos otra vez a las prácticas individuales, pero si tenés colaboradores a cargo, siempre es importante poder hacer esas conexiones con ellos y preguntarles cómo se están sintiendo. Sé que cuando se habla de personas que están haciendo que son emprendedores, hay un aspecto que a veces se relaciona con que tal vez todos los ahorros de una persona están en ese emprendimiento. Y ya eso genera. Y ya eso genera una presión adicional, un estrés adicional. Y si vos tenés personas que trabajan con vos, obviamente pues van a sentir ese estrés, van a sentir esa presión de que ojalá que esto salga bien porque son los ahorros de, no sé, la persona con la que trabajo, mi familiar, o etcétera. Entonces, uno de los ejemplos es esto, hacer esas sesiones de conexión con las diferentes personas. Ya sea pequeños, nos decía. En grupos, sí. Para mí lo que es importante es hacerlo en grupos chiquitos porque imagínense que hoy yo tengo 80 personas en mi equipo. Entonces, si yo me siento en una sala con 80 personas, hablaron 2, 3, 4 y... Los de siempre, probablemente. Exacto, los de siempre y el resto tal vez se quedaron escuchando, pero no pudieron expresar ellos cómo se sienten. Entonces, por eso trato que sean grupitos más pequeños. A veces es contraproducente porque a veces más bien se sienten expuestos de que, ay, después van a ir a decir que yo dije que tal cosa, ¿verdad? Pero bueno, Hay que empezar entonces con los pasos previos que pasan en el día a día de que la gente siente que hay seguridad psicológica. Exacto. En el momento que, y aquí se hablando de liderazgo, y entonces en el momento que vos como líder estás propiciando que la gente diga, yo sé que puedo decir las cosas y fulanito que sea mi jefe, que sea mi líder, no va a ir luego a hablar de eso. Es con la acción, ¿verdad? Con la acción del día a día vas a llegar a un punto donde la gente Me voy a atrever. Exacto. Y todavía van a haber momentos donde tal vez las personas no se atrevan o tal vez digan, bueno, no voy a decir que estoy bien porque, etcétera. Pero tal vez van a estar en un foro donde otras personas se expresaron abiertamente y ellos dijeron, mira, y no pasó nada. Mira, y lo pudieron hacer. Y entonces tal vez eso en la próxima sesión y da ¿verdad? Ese empuje para hacerlo ellos también. Ese es otro punto donde los insto a buscar, si están en un ambiente corporativo, mentores. Porque a veces esas perspectivas externas de alguien que no está en el equipo donde ustedes están, van a ver que les abre un montón la cancha. Digamos, es impresionante lo que uno aprende de mentores que no son del mismo área de uno porque pueden hablarle a uno de cualquier tema. Y por ser líderes tal vez tienen mucha experiencia en algún tema. Y si están fuera del ambiente corporativo, personas en quien confían. A veces hasta... Al final de cuentas, entender que no estamos solos. Exacto. Es parte de las presiones que a veces nos ponemos. A veces, y yo soy una, les soy aquí súper franca, yo soy una que en el momento en el que me siento vulnerable de cualquier manera, lo que solía hacer era cerrarme, ¿verdad? Y meterme en mi burbuja y procesarlo sola y manejar mis sentimientos conmigo misma. Y ya después de que sentía que lo había navegado, volvía a salir hacia ese mundo. Y con el paso del tiempo me he dado cuenta que mis amigas, que mi familia, que mi hija, que personas que me quieren y que son parte de ese círculo, digamos, de apoyo, están ahí para escucharlo a uno. A veces cuando uno dice, no sé ni qué hacer, o sea, no tengo las respuestas, estoy totalmente perdido, me siento frustrado, me siento
preocupado, y a veces solo con dejarlo ir, hasta que cuando uno vuelve a respirar es como que entre ese aire limpio, digamos. Entonces, si están fuera del ambiente corporativo, pueden ser cualquier persona que esté dentro de ese círculo de apoyo que esté. Tal cual no digas nada, buscar y evitar meterse esa burbuja. Exacto. Porque lo que hace nada más como postergar lo que está sucediendo y el síntoma luego llega mucho más fuerte. Totalmente, y a veces yo soy una que sobrepienso todo, entonces yo me voy, ¿verdad? Me voy en el ride de pensar en todas las posibilidades de cosas que pueden llegar a suceder. Y a veces cuando uno está hablando con alguien, lo primero que esa persona le dice es algo positivo que uno ni siquiera creía, ahora como que se le raya el disco, porque uno se quería ir en el, ¿verdad? En irse en todas las posibilidades negativas, pero ¿por qué también no sobrepensamos todas las posibilidades positivas que pueden haber? Definitivamente. Marce, ¿cómo te has sentido en este ratito? Bien. Bien. Tranquila, ¿sí? Todavía sigo nerviosa de este punto, pero súper bien, súper bien. Muy cómoda. Me alegra. Marce, estamos llegando casi ya al punto final de este episodio. Entonces, me encantaría ya, antes de hacer este cierre, si tuvieras algún mensaje adicional, alguna herramienta que por ahí todavía tengas ahí bajo la mano y quisieras compartir, ¿cuál sería ese mensaje para la gente que nos está escuchando, nos está viendo? Creo que para mí todo se resume en el bienestar de cada uno. Y cada uno tiene completa libertad de hacer con ese bienestar lo que ustedes realmente consideren adecuado. Los insto a devolverse un poquito hacia adentro. Tal vez, si hoy están viendo este episodio, sentarse hoy en la tarde y tomarse un espaciecito para ustedes, pensar dónde estoy, cómo me quiero sentir, me estoy sintiendo cómodo, ¿verdad? Ahorita que José me hizo esa pregunta, es como, sí, estoy cómoda, pero también que estoy en un ambiente donde estoy rodeada de luces, estoy con un micrófono, estoy frente a una cámara, y entonces sí estoy cómoda porque el ambiente lo permite, pero a la vez es algo que es la primera vez que estoy haciendo, entonces siempre igual genera nerviosismo. Pero bueno, que se puedan sentar un ratito con ustedes mismos y piensen cómo estoy. Estoy bien, hay alertas que tal vez mi cuerpo me está dando, señales que las veo, las siento de alguna manera y que eso después requiera que yo tome alguna acción. Y los insto a ir aplicando algunas de estas herramientas porque si algo fue claro para mí a lo largo de este camino es que sin haber tomado las acciones correctas, hoy posiblemente estaría en un lugar totalmente diferente. Y hacer lo que sea un proceso sostenible para ustedes, ¿verdad? Porque de nada sirve decir, bueno, me voy a meter a un curso de mindfulness y voy a empezar a comer mejor y voy a hacer ejercicio todos los días y toda la mañana me voy a levantar y voy a meditar 20 minutos y voy a escribir en un journal, cuando tal vez esas acciones no son sostenibles, ¿verdad? Las puedo mantener durante una semana, pero a la segunda semana ya dejé de tomar agua, ya no fui al gimnasio. Entonces, ¿cómo hacemos que el proceso pueda ser tan fácil para uno que uno lo pueda mantener a lo largo del tiempo? Sin que sea un dolor. Sin que sea un dolor. Súper, que sea parte de... Gracias, Marce. Muy agradecidos por las experiencias que nos has compartido el día de hoy. Creo que definitivamente cuando hablamos de bienestar, al inicio, cuando estábamos recordando el nombre del episodio, decía bienestar en la oficina. Creo que después de esta conversación vamos a replantearlo. Debería ser como bienestar en la vida. Porque como nos llevamos es desde el punto de vista integral. Así que creo que la invitación para todos y para todas es cómo lo llevamos este entendimiento de que no estamos solos, de que desde el autoconocimiento y la gestión que hago de él con las demás personas vamos a poder generar resultados diferentes, pero que lo más importante es darse el permiso y tomar estos espacios para poder entonces conectar con nosotros mismos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Marce, gracias por tu experiencia y por compartir este rato. Y los esperamos en nuestro próximo episodio de Punto de Quiebre. Punto de Quiebre. Este podcast es producido por el Centro de Desarrollo Gerencial y el programa OSIAC.